Adolf Hitler soñó durante años conquistar Moscú, la capital de la entonces Unión Soviética. El Führer estaba obsesionado con izar la bandera del Tercer Reich en esa ciudad, emblema del enemigo comunista que se disputaba con los nazis el control del orden mundial, y desplegó cuantiosos recursos militares para lograr ese objetivo. En julio de 1944, finalmente los alemanes desfilaron por las calles moscovitas, pero llevaban en sus espaldas el peso de la derrota. El mismo suelo que ahora recorrían vencidos había sido el escenario de una brutal batalla contra los hombres de Joseph Stalin, quienes estaban dispuestos a todo para evitar la destrucción del Imperio ruso. Sangre, muertes y mucha vergüenza tiñeron la bandera nazi que esta vez no pudo ondear ante una nueva conquista. En este video analizaremos cómo fue la terrible derrota que llevó a que 57.000 soldados alemanes atravesaran una degradante demostración de sometimiento ante el poder soviético. Acompáñanos en esta increíble y hasta ahora poco conocida aventura de la Segunda Guerra Mundial. ¡Comencemos! El 22 de junio de 1941 comenzó una de las operaciones militares más famosas de la contienda, denominada Barbarroja, en la que Alemania y sus aliados invadieron el territorio soviético. Se trataba de un esfuerzo sistemático para la aniquilación de pueblos enteros, la destrucción de todas sus infraestructuras y empresas productivas y la confiscación del suministro de alimentos de las regiones ocupadas. Los nazis dejaban tras de sí una estela de devastación. Sin embargo, esa operación tenía un objetivo estratégico primordial: conquistar Moscú y así destruir el corazón de la Unión liderada por Stalin mediante un veloz y directo ataque. En ese momento, gran parte de la población mundial temía el triunfo del Führer. La estrategia ofensiva de Hitler, su poderío armamentístico, sus rápidas y sucesivas victorias a lo largo de Europa y una moral alta impulsada por la propaganda del régimen, los proyectaban como los ganadores indiscutibles. Sin embargo, paulatinamente esta aceitada maquinaria militar comenzó a demostrar sus limitaciones. Los vastos territorios de Rusia, el frío polar que caracterizaba sus inviernos, el enorme tamaño y valía del Ejército Rojo demostraron que no sería posible acabar tan fácilmente con los soviéticos. Los alemanes empezaron a sufrir varias derrotas consecutivas. Tras 5 meses, los países del eje habían sufrido casi 1 millón de bajas y su objetivo de conquistar Moscú quedaba literalmente congelado. En el invierno de 1941, los soviéticos lograron reagruparse y frenar el avance alemán justo a las puertas de Moscú, y posteriormente los hicieron retroceder varios kilómetros. La contraofensiva soviética durante la batalla de Moscú terminó sentenciando el fracaso de la guerra relámpago en el este, y junto con ello se desvaneció cualquier entusiasmo por un gran desfile alemán en la Plaza Roja. Seguramente esta historia les sea conocida. Lo que quizás no saben es que existió otro despliegue militar a gran escala 3 años después, que tendría una relevancia fundamental en los destinos de la guerra. Estamos hablando de la Operación Bagration, una sofisticada estrategia por parte de la Unión Soviética lanzada el 22 de junio de 1944. Seguro te preguntarás, ¿y por qué ese nombre? Este fue elegido en honor a Piotr Bagration, un príncipe georgiano que luchó contra los franceses durante las guerras napoleónicas y que también tuvo un papel importante en el reconocido libro de León Tolstoy, La Guerra y la Paz.
Todo un emblema de la literatura rusa, utilizado aquí con otros fines quizás no tan poéticos. Mediante la Operación Bagration, el Ejército Rojo avanzó demoledoramente a través de Bielorrusia, reconquistando en el camino los territorios de Lituania, Polonia y Rumania, y cometiendo así un golpe decisivo a las esperanzas nazis de controlar Europa. La guerra ideológica iniciada por el Tercer Reich había marcado un cambio significativo entre un conflicto convencional y uno genocida. El ejército alemán, alineado con la visión de Adolf Hitler y otros líderes nazis que veían a la Unión Soviética como un bastión del peligroso judeo-bolchevismo, había funcionado hasta ese momento. Venían implementando políticas atroces como el trabajo forzado, la hambruna de prisioneros de guerra y civiles soviéticos, y las campañas dirigidas al exterminio de judíos, oficiales del Partido Comunista, comisarios y partisanos. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, comenzaron a quedarse sin suficientes recursos ni soldados listos para dar la estocada final a los soviéticos, que cada vez se hacían más fuertes. Todo el poder destructivo del Ejército Rojo había sido enfocado en un solo objetivo: destruir al nazismo sin piedad. La Operación Bagration no es suficientemente recordada por los libros de historia y la cultura popular, quizás en parte porque fue eclipsada por otra icónica operación iniciada el 6 de junio de 1944. El desembarco de Normandía, también llamada Día D. Esta maniobra, liderada por las fuerzas aliadas, especialmente por las tropas de Estados Unidos, consistió en una de las operaciones navales, aéreas y terrestres más importantes de la historia. Su nombre en clave fue Overlord, y su éxito permitió abrir un nuevo frente en la Europa occidental, tanto para debilitar el dominio alemán en la zona como para aliviar la presión que estaba sufriendo la Unión Soviética. Bagration, aunque menos conocida, fue igualmente crucial para el resultado final de la Segunda Guerra Mundial por diversas razones. Veámoslas en detalle. En primer lugar, esta operación, llevada adelante por la Unión Soviética, obligó a que las unidades alemanas tuvieran que dividirse en dos frentes: el occidental contra los aliados liderados por Estados Unidos y Gran Bretaña, y el oriental, donde combatían contra el Ejército Rojo. A medida que el conflicto escalaba, los norteamericanos presionaban desde su posición en el oeste, mientras que los soviéticos hacían lo propio desde el este. Los hombres de Hitler quedaban atrapados entre dos murallas enemigas que se iban acercando poco a poco hacia Berlín. Antes de la ofensiva, unidades partisanas detrás de las filas alemanas en Bielorrusia, Polonia y los estados bálticos contribuyeron interrumpiendo las líneas de suministro y saboteando la infraestructura enemiga. Tras una masiva campaña de bombardeos por parte de los soviéticos, fueron movilizadas más de 2 millones de tropas del Ejército Rojo, tanto de primera línea como de apoyo. La batalla entre la Alemania nazi y la Unión Soviética evidenció además una abrumadora disparidad en términos numéricos y de capacidad armamentística. El Ejército Rojo logró reunir alrededor de 45.000 piezas de artillería y más de 6.000 tanques y cañones de asalto, mientras que del lado alemán solo había 3.200 piezas de artillería y 570 tanques y cañones de asalto. Tal vez la gran desventaja numérica era algo imposible de sortear y contribuyó a la abrupta caída del nazismo. Aquí hay otro punto clave sobre la estrategia de Stalin. Tras las derrotas iniciales, los soviéticos habían acortado gran parte de la brecha tecnológica que los separaba de los nazis. Parte de esta mejora se debió a la creciente competencia de la Unión Soviética a nivel militar en la construcción de tanques y armamento más poderoso. La Operación Bagration evidenció así una fuerza militar que había alcanzado madurez y profesionalismo.
Esto también reflejaba un ejército alemán que operativamente avanzaba en la dirección equivocada, siguiendo las directrices de Hitler, que desaprobaba las operaciones móviles que solían implicar pérdida de territorio. El mariscal de campo Ernst Busch, comandante en jefe del Grupo de Ejército Centro, optó por una defensa estática. Los alemanes se centraron así en soportar el embate de los hombres de Stalin desde una serie de fortalezas a lo largo del frente. Estas defensas se encontraban en ciudades y pueblos ubicados en líneas de comunicación que debían ser defendidos hasta el último hombre. La Operación Bagration se convirtió así en un ejemplo paradigmático de guerra relámpago, pero esta vez eran los soviéticos y no los alemanes quienes la estaban llevando a cabo en el frente oriental. El Ejército Rojo rodeó estratégicamente estas posiciones, asfixiando a las fuerzas alemanas que quedaron atrapadas en su interior. El avance soviético tomó completamente por sorpresa a los alemanes, gracias en parte a la efectiva técnica de Maskirovka, cuya traducción significa engaño. El Ejército Rojo logró embaucar exitosamente al enemigo sobre sus intenciones y coordinaron de manera efectiva sus fuerzas blindadas, artillería, infantería y líneas de suministro, logrando penetraciones profundas de hasta 350 millas en las líneas alemanas. Avanzaban en poderosas formaciones con la forma de una punta de lanza, aislando a las unidades enemigas que quedaban atrás. Esta táctica se volvió aún más efectiva debido a una desastrosa decisión de Hitler, quien ordenó al Grupo de Ejército Centro que resistiera sin ceder terreno frente a cualquier avance soviético. La directiva del Führer estipulaba que sus fortalezas debían ser el pilar central de la defensa alemana. No había que retroceder ante el enemigo, costara lo que costara. Esta estrategia, como veremos, se mostró completamente inadecuada frente a la táctica y el poderío del Ejército Rojo. La batalla continuaba sin descanso. Con los resultados negativos de la contienda, el ejército de Hitler comenzaba a desconfiar de las directivas del Führer. El general Jordan del 9º Ejército estaba muy preocupado por la vulnerabilidad que esta defensa estática ocasionaba a las fuerzas nazis. Incluso predijo correctamente que si estallaba una ofensiva soviética, el ejército tendría que pasar a una defensa móvil o vería su frente destrozado. Y así fue. Las órdenes de Hitler de mantener la posición fueron un total y absoluto desastre. Se negó a permitir a sus generales cualquier flexibilidad o margen de maniobra, lo cual era contrario a todos los preceptos y la enseñanza del Estado Mayor alemán. Debido a que Hitler desconfiaba tanto de sus generales, quería tener todo bajo su control y esto derivó en un total fracaso en el frente de batalla. Finalmente, el ataque soviético culminó en la mayor derrota de la historia militar alemana. En el transcurso de 8 semanas de combate, los nazis sufrieron aproximadamente 390.000 bajas, superando las pérdidas en las cruentas batallas de Stalingrado y Túnez. Se convirtió así en la campaña más costosa de la Segunda Guerra Mundial para Alemania, en relación a la cantidad de vidas perdidas, que incluso superaron las muertes en la batalla de Verdún durante el primer gran conflicto bélico. Estas devastadoras bajas resultaron en la destrucción de 28 divisiones alemanas y en el colapso del Grupo de Ejército Centro, una de las 4 formaciones que operaban en el frente oriental. Por su parte, los soviéticos tuvieron aproximadamente 5 veces menos bajas, haciendo de Bagration una de las acciones militares más exitosas de la guerra. El éxito de la operación se puede resumir en la siguiente cita de un historiador. La operación Bagration le había arrancado el corazón al ejército alemán en el este, significando un punto de quiebre de la guerra en el frente oriental y desde cuyo momento el ejército rojo no se detuvo hasta llegar a Berlín. Los asaltos simultáneos a la posición alemana en junio de 1944
La invasión aliada de Normandía y el ataque soviético desde Oriente dejaron claro que la derrota del Tercer Reich era solo cuestión de meses. Como vemos, la iniciativa en el frente oriental ahora estaba en manos de Stalin y el Ejército Rojo, que había logrado combinar una clara superioridad numérica y armamentística, junto con un cuerpo de oficiales cada vez más competente para aprovechar estas ventajas. Como resultado de la ofensiva en Bielorrusia, las unidades de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Unificadas del Nazismo, y las tropas de las SS perdieron casi 500.000 de soldados, y el grupo de ejército centro dejó de existir por completo. Bagration fue posiblemente la acción militar más devastadora y un paso clave para acabar con la era del nazismo. La operación destrozó la columna vertebral de la Wehrmacht. Más allá de los 390.000 soldados alemanes que cayeron en combate, 160.000 fueron capturados como prisioneros de guerra. Muchos murieron camino a los campos de concentración o debido a las duras condiciones de vida en estos lugares. La mayoría de estos soldados capturados jamás regresaron vivos a Alemania. El Tercer Reich, que había prometido a su pueblo un reinado global durante 1000 años, estaba al borde de la desaparición tras poco más de una década de subir al poder. Como consecuencia de esto, desde la cúpula del Politburó, los altos dirigentes soviéticos afirmaron que valía la pena celebrar un éxito tan rotundo. Y aunque la operación Bagration aún no había concluido, el Kremlin decidió realizar un desfile oficial en Moscú. Pero a diferencia de los típicos desfiles donde suelen marchar las tropas vencedoras, para esta ocasión, su realización se centraría en los vencidos. Stalin no podía dejar la derrota de Hitler solo en eso. Para mantener la herida abierta y visible, decidió realizar este desfile, forzando a 57.000 soldados alemanes a marchar como símbolo de la victoria soviética. La operación para trasladar a los prisioneros de guerra alemanes a Moscú y realizar el desfile de los derrotados fue bautizada en honor a la película musical estadounidense de 1938, El Gran Vals, que era muy popular en la Unión Soviética. Esto puede presentar una gran ironía, ya que los norteamericanos se convirtieron en sus enemigos apenas terminada la guerra. El propósito de la procesión no era solo levantar el ánimo del pueblo ruso, sino también mostrar a los aliados y al mundo la magnitud de los logros del Ejército Rojo. La operación Gran Vals inició con el envío de prisioneros de guerra alemanes a la capital soviética. La mayoría de ellos habían sido capturados en Minsk, luego de la recaptura de Bielorrusia durante Bagration. Sin embargo, del casi 500.000 de hombres capturados, era evidente que no todos estarían aptos para resistir la procesión de varios kilómetros por la capital soviética. Ante esto, a la multitud de soldados capturados se les realizó un examen médico completo para seleccionar a los más aptos, capaces de soportar la procesión de varios kilómetros. Para asegurarse de que nadie se quedara atrás, los rusos alimentaron a los alemanes con raciones de pan y manteca. Sin embargo, se les prohibió bañarse. A ojos de los moscovitas, los nazis debían aparecer en condiciones miserables. A partir del 14 de julio de 1944, comenzaron a llegar a la ciudad trenes cargados de prisioneros alemanes. Se decidió alojarlos en el estadio Dinamo y en el hipódromo de Moscú. La operación se llevó a cabo en el más absoluto secreto. Incluso muchos oficiales militares y funcionarios del partido no tenían idea de lo que estaba sucediendo. En la madrugada del 17 de julio, el pueblo de Moscú fue informado a través de la radio sobre la impactante procesión de prisioneros. Pronto se reunieron multitudes y fueron testigos de la visión de los soldados alemanes marchando cabizbajos en grandes columnas de 600 hombres, 20 por fila. Derrotados y humillados ante el mundo, los 57.000 soldados de la Wehrmacht desfilaron por el anillo de los jardines de la ciudad de Moscú.
Aunque su anhelo de llegar a la capital soviética había sido motorizado durante años por la propaganda del nazismo, este no fue el esperado desfile de la victoria, sino un desfile de los vencidos. El sueño nazi de marchar por Moscú se había hecho realidad, pero no de la manera que ellos imaginaron. Los soldados capturados de la Wehrmacht miraban con sorpresa los hermosos edificios que se alzaban a lo largo del anillo de los jardines. Esa ciudad que habían sitiado en 1941 los humillaba abiertamente pocos meses antes de que el Ejército Rojo llegara a Berlín. Miles de ciudadanos se agolparon en las calles de Moscú. Por una vez entre el público no había algarabía, no había un solo festejo, una sonrisa o un grito de júbilo. Reinaba el más absoluto silencio, un silencio demoledor. Se podía ver en las caras de la gente la angustia, el enojo y el rechazo. Madres e hijos, abuelas y tíos que habían perdido a sus hijos en el frente de batalla y ahora se encontraban cara a cara con un enemigo cansado y vencido. Un solo sonido quebraba el silencio de funeral, el de las botas de los soldados contra el pavimento. Eran miles, decenas de miles de soldados atravesando las calles de la capital. Generales, cabos y coroneles. Aunque algunos inclinaban la cabeza por la vergüenza, aparecía también una sensación de alivio, de saber que la guerra se acercaba a un final. Por un lado, a los generales y coroneles se les permitió marchar bien arreglados y con sus condecoraciones puestas, mientras que los hombres de la infantería debían hacerlo con la misma ropa que habían sido capturados. Como vemos en estas imágenes, a la cabeza de la marcha estaban los generales y los coroneles bien afeitados, en uniforme completo y adornados con medallas. Los militares de alto rango caminaban con laureles dorados en los bordes de sus cuellos y gorras de altos oficiales, con volantes bordados e insignias de identificación en el pecho y los brazos. Les seguían más de 1000 oficiales y una multitud de soldados de infantería. No hubo ningún alarde especial para estos últimos. Marcharon en las mismas condiciones que habían sido capturados. Вообразите их с оружием в руках, за броней танков, такими, какими они были еще несколько дней назад, с Красной армией, разгромившей эти полки, дивизии и корпуса гитлеровской армии. A ambos lados la columna de prisioneros estaba acompañada por soldados de caballería soviéticos con espadas desenvainadas y soldados de las tropas internas con rifles preparados y bayonetas caladas. Esta fue una excelente oportunidad para demostrar la fuerza del Ejército Rojo y elevar el espíritu de los ciudadanos. Por algo en Rusia esta contienda sigue siendo conocida como la Gran Guerra Patriótica. But shadowing the parade were 12,000 NKVD officers and tens of thousands of heavily armed troops to ensure the crowds didn't interfere with the Germans, nor the Germans escape or rebel. In fact, Muscovites mostly watched the Germans in silence, with the occasional shouted insult. Any attempts to hurl things at the prisoners was immediately stopped by the guards. El periódico ruso Pravda publicó estas líneas sobre el desfile. Un asqueroso moho verde se derramaba desde el hipódromo sobre la limpia y siempre tan festiva autopista de Leningrado, y era extraño ver que estos abigarrados harapos de 2 patas tenían espadas, incluso brazos a los lados y otros signos secundarios de humanidad. Amos fallidos del planeta pasaron junto a nosotros, larguiruchos y bocios, con el pelo erizado, como los demonios de las crónicas. Detrás de las columnas de prisioneros había camiones cisterna que regaban abundantemente las aceras. Era con el fin de limpiar simbólicamente Moscú de la suciedad, lavar el asfalto de las calles de los malignos espíritus nazis que habían desfilado por la reciente procesión.
Según algunas fuentes, el mando alemán estaba tan enfurecido por la humillación de sus soldados en Moscú que organizó apresuradamente su propio desfile en París, haciendo marchar a prisioneros estadounidenses y británicos por las calles de la ciudad. Fue un débil intento de demostrar el menguante poder del Tercer Reich, ya que en nada se pudo comparar con el desfile de los nazis por Moscú. Joseph Stalin había logrado su cometido. Esta sería quizás la última vez que un evento de este tipo podría suceder. Gracias a la Convención de Ginebra de 1949, el tratamiento de los prisioneros de guerra ha sido reglamentado y fueron prohibidas este tipo de demostraciones. De todos modos, nadie logró quitarle a Stalin el gusto de haberse vengado de Hitler de una manera tan denigrante, utilizando las mismas técnicas de propaganda de masas que el Führer había desarrollado durante una década. Los soviéticos habían sobrepasado a los nazis estratégica y militarmente en menos de 3 años. Les llevaría poco tiempo arribar a Berlín y empujar al Führer a un dramático final. Así es como termina este video. Te agradecemos por habernos acompañado y te esperamos en la próxima entrega de Historia Militar.